personas. Y para eso tenemos a el invitado de lujo del día de hoy, que él es el psicólogo, el mejor conocido como el maestro Hugo López. Él es psicólogo, aparte cuenta con una maestría y ya tiene la categoría de investigador, si no más me equivoco, profesor. Y de hecho el tema que el día de hoy nos trae es parte de una investigación que hace unos años realizó el profesor en conjunto con otros investigadores. Profesor, bienvenido a su programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Profe, antes de iniciar de lleno con este tema, pues la pregunta que siempre hago general a los invitados de algo que estaba de moda, este, tan solo el fin de semana, una vez más en redes sociales, vuelve a ser viral un video donde hay violencia, ¿no? Hay un pleito. Este fin de semana fue entre dos hombres por ahí en plena, en vía pública. La semana pasada fue el otro video viral que también fue de agresión física de una persona trans hacia una mujer. Y así si nos vamos cada vez para atrás, cada vez estamos viendo más videos virales de este tipo de comportamientos, ¿no? Ya de donde la violencia ya es física, ya es un contacto físico. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que ahorita ya todo siempre ha habido. Lo que pasa es que ahorita pues lo grabamos y se sube en las redes, ¿no? Pero desde su percepción, antes de entrar a su tema de investigación, profesor, desde su percepción, sí la sociedad es más violenta. Yo creo que sí, yo creo que en la actualidad la violencia física, psicológica, está presente en cada momento, ¿no? Yo creo que lo hemos normalizado tanto. Si tú comentas esos videos, o sea, la gente se está riendo. O sea, hemos normalizado mucho la parte de la violencia y creo que sí va en aumento, ¿sí? Y no hablamos de Sinaloa, hablamos de en México en general y en el mundo, ¿no? Sí, estos tipos de videos que se están haciendo cada vez más virales. Bueno, yo toco el tema, pues vivimos en Mazatlán, que aquí que se están viviendo, ¿no? Los primeros, bueno, hace años en redes sociales, cuando también era el boom, pues este tipo de videos no eran tan frecuentes. Sin embargo, bueno, ahorita les comenté videos virales de adultos. Sin embargo, también se encuentran de niños de secundaria y de aquí del puerto de Mazatlán, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? Imitación, ellos ya lo traen de casa. ¿Por qué también estamos viendo que este tipo de videos virales no nada más son en gente adulta, sino también cada vez más para abajo? Sí, pues hay diferentes factores, ¿no? Ahorita lo acabas de comentar, hay personas que fueron violentadas y que manejan el patrón de la violencia. Hay trastornos también de impulsividad, o sea que alrededor de la falta afectiva, porque muchos se relacionan la falta afectiva, donde pueden ser impulsivos ante cualquier cosa, o sea, mal manejo de sus emociones, ira, todo ese tipo de cosas, o sea, son factores, ¿no? La misma situación que vivimos actualmente, niveles de estrés, los patrones, ¿cómo se llama? A nivel social, que nosotros empezamos a agarrar como parte de la violencia, ¿no? O sea, películas, series, etcétera, etcétera. Bueno, y esto se conjuga, se combina con la necesidad, o con la adicción de las redes sociales, ¿no? Exacto. Que pues el hecho se sube con tal de tener muchas reacciones, muchos comentarios. Y como bien lo menciona, pues ahí las personas que están a su alrededor, en lugar de ir a separarlos o algo, al contrario, pues se ponen a, a grabarlos. Este otro fenómeno, una cosa es los agresores, pero
las personas que están a su alrededor y que lo incitan, inclusive que lo graban para subirlo, también qué características, ahorita nos menciona las características de los protagonistas de la agresión, pero los que están alrededor y que son espectadores, qué características tienen como pues para no intervenir, para calmar, al contrario, de grabarlos para quizás para un beneficio propio, ¿no? Que es triunfar en las redes sociales. Sí, en la investigación que hablabas hace ratito, se sacó características del narcisista. O sea, el narcisista, o sea, y a veces una parte medio psicópata de poder ver, no como trastorno tal, pero con características de psicopatía entre los mismos adolescentes, los mismos jóvenes, o sea, que ven ellos como algo normal, como te decía, o sea, ahorita todo se normaliza a través de la propia violencia que hay. Y te comento, ¿no? Ahorita si hablamos de esos videos, o sea, también hay, o sea, la manera de la violencia laboral, en los trabajos, o sea, todo se está normalizando, o sea, los propios jefes hacia sus empleados, los empleados hacia sus jefes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pues no hace mucho se acaba de aprobar la ley Silla, donde pues es una parte de agresión de que un turno de 8 horas no dejes sentarse a una persona, ¿no? Y por no quemar, había una pastelería muy famosa aquí en Mazatlán que tenía esas características y una amiga mía que trabajaba ahí embarazada y aún así no le permitían sentarse, profe. Pues es una parte de agresión hacia los empleados. Así es, sí. Ok, bueno, pues para entrar de lleno en el tema de que es el impacto de la violencia en las personas, profesor, ¿nos podría dar la introducción de qué se trató esta investigación? ¿Cuál fue la muestra que se tomó? ¿Cuál eran los objetivos para poder ir de ahí formulando las preguntas? Ok, bueno, se hizo con la muestra son adultos. Fueron 8.500 adultos. Se hizo un instrumento exclusivamente para la población de aquí de México. Participamos 7 investigadores, ¿sí? Yo soy uno de ellos aquí en Mazatlán. Los demás están inmiscuidos en otras partes de la ciudad, de la República, como por ejemplo Guadalajara, otros en Monterrey, ¿sí? En la Ciudad de México. Eran 25 reactivos donde se manejaba, o sea, cuánto tiempo tú tienes una actividad ante la situación de la violencia que se vive en México, o sea, cómo se da la violencia en México, cómo normaliza la violencia en México, etcétera, etcétera. O sea, preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué más? Pues se trabajó por medio de un Lean, o sea, y se empezaron a sacar resultados muy interesantes, ¿sí? Ahorita te los explico. Actualmente se quiere sacar un libro sobre eso. No hay, se manejaron algunos artículos, pero no hay un libro, pero se ha estado trabajando en eso. Ah, ok, muy bien. Maestro, ¿qué periodo temporal fue? Fue después de la pandemia, okay. Pasando la pandemia. Ok, estamos hablando que fue después del 2021, prácticamente es reciente la investigación. Y como dice, se publicaron algunos artículos, pero la idea es publicar un libro, ¿correcto? Así es, correcto. Ah, muy bien. Bueno, entonces, profesor, y platíquenos qué descubrieron en ese... bueno, antes de entrar, como hubo muestras de la Comisión de Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, solo por curiosidad, ¿quiénes son los más violentos? Bueno, yo creo que en general, o sea, se creería que fuera Sinaloa, pero la muestras en las urbes, o sea, en los estados donde hay mucha afluencia de personas, que fue Jalisco, fíjate. Jalisco sí es uno de los estados
más violentos, que se puede decir, en ese sentido de la investigación, ¿no? Y caray, no, pues sí, recordemos tan solo el hallazgo de ese rancho, ¿no? De ese famoso rancho Izaguirre ahí allá en Jalisco. Pero bueno, ¿y cuáles son los resultados que al público? Recuerda que nuestro público es en general, pues hay de todo. ¿Qué resultados creas que le puede servir a nuestro público para entender un poco, pues cuidarnos sobre la violencia, cuidar a nuestros hijos a la exposición de eso? Porque a veces desde chiquitos, pues los ponen a ver a veces las películas dirá mi abuela, de disparos y sangres y muertes. Ya los papás no entiendo. Yo me acuerdo que antes era A para la familia, B adolescentes y C adultos, ¿no? Ahorita los niños de chiquitos están viendo, los de preescolar ven cosas de adolescentes B15 para arriba, y están expuestos, y los papás a veces no están enterados de realmente las repercusiones que pueden tener al estar viendo eso, ¿no? Sí, bueno, hubo varios resultados. Hubo en uno aquí los tengo por categoría. Nos fuimos a los factores individuales y hablábamos de impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Ese es uno de los resultados. Otros resultados son las conductas antisociales, narcisistas, como te decía, o paranoides, que predisponen a la agresión. Otro fue el consumo de alcohol y de drogas, fueron uno de los principales. El trauma y violencia previa, también te lo comentaba. Los factores en el otro apartado son los factores familiares, que era violencia intrafamiliar, ausencia de vínculos afectivos seguros y modelado de conductas. O sea, niños y adolescentes aprenden que pegar o dominar es válido, ¿no? Por ejemplo. Ok. Sí. Y dentro de los factores sociales y colectivos, pues hay normalización cultural de la violencia, lo que también te comentaba ahorita. Identidad grupal y pertenencia. Hay jóvenes que buscan la seguridad o poder por el reconocimiento de pandillas o grupos criminales. También hay una deshumanización del otro, percepción de que la vida ajena vale poco, o sea, no hay una concientización sobre la situación de la vida con el otro y lo que puede suceder, y el efecto contagio que le pusimos nosotros ahí, que es ver o vivir violencia aumenta la probabilidad de reproducirla. Sí. Ok, muy bien, pues de ahí vamos a empezar a tomar algunos ejemplos, profe. Recordemos, estamos con el profesor e investigador Hugo López de la Universidad Autónoma de Occidente, hablando sobre el tema de el impacto de la violencia en las personas. Dentro de los tópicos que nos manejó ahorita, profesores, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Yo creo que los que tenemos contacto también con alumnos vemos cómo vienen desde preescolar con ese tipo de características, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando una investigación que es un factor importante para pues para las cuestiones de la violencia. Y seguramente ahora con el regreso a clases, pues hay muchos padres de familia que van a estar viendo este video. Profesor, ¿cómo podemos detectar que nuestros hijos, ya sean niños, adolescentes o adultos jóvenes, tienen esta característica de baja tolerancia a la frustración e impulsividad? Ok, yo creo, ahorita acabas de decir, o sea, de niños, o sea, no, como lo dice aquí la investigación, a veces normalizamos la violencia, o sea, que es un niño que empujó, que empieza a demostrar algo. Casi siempre el niño trae algo sobre ciertos patrones que ve sobre impulsividad, ¿no? Entonces, yo sugiero aquí a los padres que no normalicen la violencia, o sea, de su hijo, porque yo no trabajo con niños, pero una vez una colega me decía, oye, fíjate que encontraron a un niño golpeando en un baño, o sea, en preescolar, te estoy hablando de preescolar, o sea,
y lo normalizaron, se rieron porque eran niños, ¿no? Entonces hay ciertas cosas donde ese impulso, o sea, ya los niños desde la etapa, desde la infancia, o sea, agresivos, o sea, impulsivos, tendríamos que tener cuidado, y eso puede estar manejando desde un patrón y desde la carencia afectiva, ¿sí? Sí, a veces, bueno, esa parte de la normalización, porque a veces los papás también lo pasamos desapercibidos, ¿no? Desde el niño que pierde en el videojuego y avienta el control, ¿no? El niño que está conviviendo con sus iguales y él quiere jugar a las escondidas y los demás a las trae, y pues se vuelve agresivo, no necesariamente físicamente, ¿no? O sea, a veces también de palabras, ¿no? Y así ese tipo de situaciones, o cuando, no sé, el juguete no embona correctamente, y mucho papá no termina a veces, o sea, lo normaliza, ¿no? Entonces ahorita el consejo de la opinión del investigador Hugo López es no normalizar. Pero ¿qué podemos hacer, profesor, para poder, una vez que digo, ay, mi hijo cada rato me lo están reportando del kinder porque pues o empuja, o ya le picó a uno, o le aventó la libreta a otro, pero en casa, lo primero que dicen los papás, yo no sé dónde vio esto porque aquí en casa no pasa nada de esto? Bueno, igual, o sea, hay cosas, tú sabes que los niños son unas esponjitas y absorben, ¿no? Y no nomás puede ser en casa, o sea, puede ser en el contexto donde él se esté desarrollando. Muchos niños, o sea, no llegan o no conviven, o sea, actualmente, si tú te fijas y sale algo de la investigación, la mayoría de nosotros los padres, o sea, trabajamos y nos cuidan alguien más. O sea, ya sea una persona que esté en casa y nos apoye, los abuelos, o sea, los tíos, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes en el ambiente que pueden estar influyendo. No puede un niño, bueno, desde las teorías psicológicas, dice Carl Rogers que el ser humano no nace malo o no nace agresivo, sino se hace agresivo. ¿Sí? Se hace violento. Entonces, hasta ahorita, pues no podemos decir que un niño nace con ciertas características agresivas, sino más bien en el contexto donde está es donde se puede volver agresivo, ¿sí? O sea, y a veces le entendemos la agresión nada más como peleas, pero hay otro tipo de agresión, que el mismo niño, como tú dices, o sea, la baja tolerancia a la frustración, o sea, todo lo que se relaciona con eso, ¿no? O sea, avienta juguetes, no tiene una manera de poder expresar nada. Hay niños muy represivos, o sea, así como hay papás que nada dan afecto, o sea, hay papás que son muy represivos. Y esas partes de represión puede estar generando algo con el niño. Okay. Como papá, nos podemos dar cuenta que somos papás represivos? Bueno, o sea, dentro de la situación de represión, o sea, por ejemplo, un niño va hacia un contacto y de repente le gritas y, o sea, el niño ni sabe ni por qué, ¿no? Entonces hay ciertas cosas donde tendríamos que ver, o sea, una situación de lo normal, pues, o sea, lo normal genera, o sea, te voy a gritar o te voy a golpear y no te voy a avisar, porque hay personas que golpean automáticamente y el niño no sabe ni por qué lo golpearon, ¿no? Entonces son ciertas cosas de que, o sea, no hagas esto, no puedes esto y todo no. Entonces es una situación o sea, yo creo que hay reglas y hay normas como en todos los lugares que tienen que respetar, ¿no? Yo creo que esa parte represiva, pero también hay lo contrario, esa parte sobreprotectora, pues, que el niño no lo sobreprotegen y sobre todo lo que hace, ¿no? O sea, un niño, por ejemplo, un celular lo puede estar agarrando y se lo quitas, llora y se lo vuelves a dar. Entonces son cosas que también son parte de la sobreprotección. Claro, y justamente, profesor, en este ejemplo que nos da,
donde el niño ve el contacto y el papá le tira el grito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta en ese ejemplo que usted nos dio de que papá aborde esa situación? Bueno, el papá aquí se tendría que acercar con el niño, ¿no? O sea, más que gritarle, o sea, acercarse. O sea, yo creo que a un niño hay que hablarle a nivel de niño, ¿no? No a nivel de adulto, porque a veces construimos niños adultos. O sea, que piensan como adultos, que se desarrollan como adultos y no dejan que vivan la etapa de niño, ¿no? Entonces, de ahí parte mucho la violencia, ¿eh? De ahí parte mucho de la manera de cómo... Hay gente que a mí me dice, profe, es que las situaciones sociales, sí impactan las situaciones sociales, pero es desde la manera, o sea, un pobre no necesariamente tiene que ser violento, o sea, un pobre, o sea, si le inculcas valores, situaciones claras de manejo de sus emociones, de tener recursos psicológicos para enfrentarse a la vida, no va a ser violento y no va a violentar a nadie. O al revés, ¿no? Una persona con una muy buena situación económica, pues no va a ser un niño que tiene que ser caprichoso y violento para conseguir todo, cuando no consigue todo lo Así que es. quiere, ¿no? Sí, viceversa. Oh, ok, muy bien, profesor. Ok, otro de los, bueno, de la otra columna nos manejaba como este sentido de pertenencia a pandillas y grupos delictivos, que lo podemos mencionar de manera coloquial lo que vivimos aquí en Sinaloa, ¿no? La famosa, y bueno, y en varias partes de la República ya, la famosa narcocultura, ¿no? Sí. Donde sin ser pues, realmente miembros de este tipo de organizaciones, las personas empiezan a hablar, vestir, comportar y fanfarronear y comportar muchas veces con esas cuestiones de por ejemplo, cuando van manejando, cómo amenazas a las otras personas, cómo les gritas, pero pues uno ya lo ve como con la camioneta, vidrios oscuros y ya mejor se hace para un ladito porque no vaya a ser, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este tipo de personas o cuál es el simbolismo de querer pertenecer a este tipo de subculturas que en este caso pues es la famosa narcocultura? Sí, de acuerdo a lo que nosotros sacamos es la falta de identidad, pues. O sea, una falta de identidad dentro del contexto familiar, ¿sí? Entonces, esa falta de identidad del contexto familiar, lo que pasa es de que buscan otro donde haya esa pertenencia y esa situación. Y es donde ahorita, pues, hay mucha facilidad para atraer a jóvenes con esa falta de identidad. Y te lo pongo en ejemplo, o sea, ahí mismo en algunos, o sea, hicimos estas encuestas, pero también entrevistamos a ciertas personas que adultas, pero que fueron jóvenes y me decía uno de ellos a mí, me decía, no, es que yo nunca me identifiqué con mi papá, o sea, nunca me identifiqué con él se identificó con pandilleros en ese tiempo. Aquí en Mazatlán le decían mongoles. Mm. Y me decía que él se identificó con esos mongoles en ese tiempo. Ya ahorita pues se rehabilitó y todo esto, porque trabajamos al azar con las muestras. Y, y decía él que pues no había una identidad propia, mucho menos con su papá, mucho menos con su familia. Entonces salió a poder identificarse, o sea, lo etiquetaban mucho, que no servía para nada, que esto. Entonces él se fue relegando y encontró en otro lado donde sí lo aceptaron. Claro, lo aceptaron, pero hacia una parte donde empezó a delinquir, empezó a robar, a asaltar, sí, y hasta navajear personas, ¿no? Ok, entiendo. Y para los papás que nos están viendo, bueno, para la pública en general, ¿cómo puedo detectar si mi hijo no se está, no tiene no se está identificando conmigo? ¿Cómo un papá puede detectar este ejemplo que nos estás dando donde el hijo no tiene ese sentido de pertenencia? ¿Cuáles son las red flags para uno como papá? Ah, caray, aquí algo está pasando. Sí, yo creo que el nivel de comunicación que tú hagas con él, o sea, ese clic que a veces no alcanzamos a hacer,
Por ejemplo, cuando estás platicando con él, yo ahorita decía, ¿cuántas veces? Yo creo que nuestras familias son unas familias juzgadoras, la mayoría de las familias mexicanas. También eso nos salió en la investigación, que hay muchos juicios por parte de los padres a través de los hijos. O sea, entonces el hijo se empieza ¿cómo se llama? Pues a retirarse porque más que el ser escuchado es ser enjuiciado, ¿no? Entonces, esa característica, por ejemplo, de retirar, de no convivir en la relación familiar, pues es una de las características que a lo mejor no encuentra esa identidad, ¿sí? Claro, muchos papás a mí me dicen, oye, Hugo, posiblemente porque yo ya estoy antiguito, sí, pero hay muchas maneras de poder, más que de la antigüedad, o sea, puedes encontrar algo diferente con tus hijos, ¿no? Sino estarlos enjuiciando siempre de que pues eso no lo lleva a identificarse. Y como, bueno, como le salió en la investigación, pero por las familias mexicanas son muy juzgadoras. Quizás también, pues mucha gente ya se desensibilizó de eso y lo ve como algo cotidiano. Entonces, ¿podrías dar algunos ejemplos de cómo, cuál sería el caso de una familia que esté enjuiciando a alguien para ver si alguno de los que nos están se pudiera identificar y decir, eso es eso, porque pues para mí es lo normal, porque sí, quizás así lo hizo mi papá y así para atrás, ¿no? Sí, eh, te, te voy a contar unos casos que me llegaron ahí. Por ejemplo, un muchacho que siempre hacía una comparación con los amigos de él, ¿no? O sea, ya viste fulanito, o sea, cómo se viste él mejor que tú, o sea, de otra manera, la ropa que traes, tú siempre así, tú siempre así. Entonces, de alguna manera se da muchos juicios de ese tipo, ¿no? O sea, fíjate las calificaciones que saca él y tú, ¿por qué no sacas calificación? Sí, fíjate él habla y cómo tú hablas, o sea, mucho se relaciona a ese tipo de cosas y empiezas a etiquetar pues al muchacho, ¿no? Es más, hasta al niño también. Claro, lo que sería coloquialmente las comparaciones, ¿no? Así es. No, mira, tu hermano es de puro 10, tu hermano nunca mete un reporte y tú, Ujú. tengo que estar yendo a dirección, de esto, ve tu hermano deportista y tú nomás te la pasas en el videojuego. Pero, bueno, aquí me surge una duda rapidito, profe. O sea, hablamos de la comparación y que a esa persona que etiquetan de manera negativa, vamos a decirlo, pues no tiene esa identidad y puede buscar otro. Y ahora, la contraparte a la que en ese ejemplo lo ponen, pero como el top. No, no, es que él sí saca 10, no, es que él nunca, él el deportista, sus medallas, buenas calificaciones, el diploma, porque al fin de cuentas lo estás comparando a uno negativamente, pero al otro lo estás. Sí, ensalzando Así arriba. es. Sí, pues como te decía hace ratito, ¿no? Esto es parte de un equilibrio, pues esa persona, pues sus egos y todo eso también puede provocar, que es lo que te decía ahorita, ¿no? Que hay unas situaciones narcisistas, o sea, no como trastornos, pero características narcisistas que pueden llevar también a la violencia, o sea, que, por ejemplo, recuerdo, tuve un caso de un alumno yo en la universidad que me decía, es que yo nunca he reprobado, o sea, porque yo sacaba puros 10 y le dije, pero pues a lo mejor aquí pues te falló. Entonces, hubo un conflicto y se puso muy agresivo conmigo en ese tiempo. O sea, hay ciertas cosas que estructuran algo donde no se pueden equivocar o no se pueden esto, que también eso no es nada sano pues para la vida de un ser humano. Claro, ¿no? En palabras coloquiales, pues la presión que le mandas al otro también al compararlo de decir, no, pues tienen este concepto de que yo soy el hijo perfecto porque soy de 10 deportista, de diplomas, etcétera, que le estás cargando, todo lo que le estás quitando a se lo estás, de peso se lo estás dando al otro. Sí, y eso también te lleva a la frustración, pues, o sea,
Yo en esta investigación traemos un modelo que bueno, el ser humano tiene una tendencia natural al desarrollo, tiende a ese desarrollo y el ser humano pues busca necesidades, entonces esas necesidades no se cubren, entonces se frustran y hay esos mecanismos de defensa, de negación, de represión, de que no existe más mejor que él, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y entran, pues, bueno, y entran también en niveles altos de competitividad. También, bueno, ya estamos hablando muchos como de los jóvenes. Estos, bueno, personas que no se tratan con todas esas características que nos estás mencionando, profe, pues llegan al principio del tema, ¿no? A la edad laboral. Y son esas personas que siempre salen mal con el jefe, anda derrotando de un empleo a otro empleo, los anda demandando, aunque pues nunca gana la demanda porque al fin de cuentas le, le evidencian los errores que él tuvo, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, pues también está, cada vez se ven más situaciones como el, el, el trabajador violenta al jefe o en el otro caso que más o menos lo viviste cuando se te puso agresivo, hubo por ahí un video muy viral donde un alumno de universidad llegó y golpeó al profesor, ¿no? Y como esos videos cada vez se están reproduciendo más cuando antes pues la imagen del profesor era, o sea, ¿quién eran las autoridades del pueblo? Después del presidente municipal estaba el padre y dentro de eso el médico y el profesor. Entonces el profesor, el concepto de profesor siempre ha tenido, bueno, históricamente había tenido mucho peso y es triste ver cómo cada vez a los pasos de los años actuales cada vez va perdiendo esta respetabilidad por parte de los alumnos, ¿no? También ahí entran estas cuestiones de violencia, porque ahorita los profesores, a los profesores de los muchachos de prepa y uno que otro que me tocó de secundaria que me lo han llevado, les ha pegado una gritoniza a los profesores y claro, son colegios de gran renombre y pues el que termina perdiendo quién es, pues es el profesor, ¿no? Uh-huh. Uno se siente también violentado en las cuestiones de derechos laborales. Claro, sí. Yo creo que ahorita que iniciamos el programa, cuando hablabas de que va en aumento la violencia, o sea, ahorita ya no hay respeto en muchas cuestiones, ¿no? Hemos hablado de los valores, pero creo yo que no hay respeto ni para una situación de una iglesia, del sacerdote, como tú dices, o sea, mucho menos para un profesor ahorita, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, no quiero generalizar, pero sí hay elementos que nos están llevando para allá. Yo, claro que también depende mucho, está un libro muy interesante que se llama La psicología del mexicano, y se hace un análisis de cómo el mexicano ha llegado a ser violento también, o sea, a través, porque antes el mexicano era menos violento, o sea había más, ¿cómo podrías decir? Como una cultura de menos violencia hacia algo, ¿no? O sea, respetaba. Y en Estados Unidos siempre se ha dado, o sea, el tiroteo, la manera de cómo se da ya entre las escuelas, ya aquí ya se está dando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Que estamos aumentando la violencia, hay aumento de la violencia, que hay que prevenir. Yo siento que yo a veces me pongo, hay instituciones de salud mental, ahorita que hablaba, o instituciones de salud, que no hay salud mental. Eso sí me llama mucho la atención a mí. O sea, y soy muy crítico de eso. O sea, como si estás promoviendo la salud, no puedes promover la salud mental tuya, ¿no? Entonces, sí, precisamente se hizo un estudio en instituciones de salud, o sea, del síndrome de Burnout, que es el síndrome del quemado, cómo los profesionistas de la salud están totalmente estresados a través de lo que, por lo tanto, no hay salud mental, ¿no?
Sí, claro, de hecho está en el top 5 los trabajadores del área de la salud dentro del burnout, y también entre esos están los docentes. Así es. También están los docentes ahí plasmados. Pero bueno, para seguir con este tema, porque nos estamos acercando por ahí a la recta final, profesor, dentro de esta investigación que nos ha hablado un poco, para usted, ¿cuáles serían los tópicos más importantes que podemos estar viviendo aquí en Sinaloa, generadores de violencia? Bueno, yo creo que uno de los tópicos importantes, porque si segregamos la investigación, lo que yo trabajé está relacionado con la familia sinaloense. Falta mucha conciencia sobre la educación emocional en las familias sinaloenses. También otro punto que me llama a mí mucho la atención son a esos grupos de pertenencia, de identidad. Y otro factor también que salió aquí en Sinaloa son los factores culturales que están relacionados a lo que ya manejamos ahorita, ¿no? Que es la admiración a este tipo de personajes que pues es violencia, se imponen, y que también pues va relacionado con los principios de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Porque al fin de cuentas se hace lo que yo quiero a cualquier costo, ¿no? Entonces prefiero que me tengas miedo en lugar de respeto. Entonces es lo que los que más están, bueno, lo que más le llama la atención para el estado de Sinaloa. Sí, sí. Y bueno, y dentro de esta misma recta, profesor, ¿de qué manera, pudiéramos los padres de familia? Porque bueno, nos queda claro, como muchas, si no es que todas las cosas, la importancia de las primeras de la niñez y la adolescencia, ¿no? Pero en general, ¿de qué manera nos puede usted recomendar, en base a los resultados de la investigación, poder poner nuestro granito de arena como familia? O sea, de qué manera podemos empezar con algo práctico y sencillo como padres de familia para abonar a que nuestros hijos no tengan esta tendencia a la violencia. Bueno, yo creo que un punto clave dentro de aquí es la manera de cómo nosotros los papás manejamos los vínculos afectivos a los hijos. O sea, cómo nos acercamos con los hijos, qué comunicación tenemos con los hijos, o sea, cómo generamos, o sea, ese acercamiento. Que es cierto, muchos padres me podrán decir, oye, Hugo, pues no tenemos ni tiempo para eso, pero yo creo que hay tiempo de calidad para poder hacer muchas cosas, ¿no? O sea, creo yo que la familia ahorita se ha degregado, o sea, de alguna manera, por las necesidades, entiendo, por la situación del país, situaciones sociales, políticas que tenemos, y que de alguna manera no hay esos espacios, o no hacemos esos espacios para vincularnos con los hijos, ¿no? Para poder tener ese clic, esa conexión con los hijos, o sea, de poder tener esa confianza, papá, mamá, hijos, igual pues la relación de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, digo, al fin de cuentas, hasta en a manera de chiste, en memes salen los castigos más populares de los mexicanos, ¿no? La famosa chancla voladora de la mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una pregunta muy obligada, ¿no, Hugo? Cuando se entran a los castigos de nuestros niños cuando se portan mal, o sea, la chancla es clásica, ¿no? Yo creo que en todas las generaciones. Sí. ¿Qué tan recomendable es? ¿Es contraproducente? ¿De vez en cuando sí se ocupa? ¿O cuál es la realidad? Mira, yo te voy a decir el punto de vista porque pues a mí me educaron con chancla también. Yo creo a muchos, o sea, ¡pum! O sea, el tablazo, ¿no? Y mucha gente me dice, mira, y tú saliste, no consumiste droga, no esto, no lo otro, pero veme mi carácter, le digo.
veme mi carácter, cómo salí, qué sucedió conmigo, porque también sucede, o sea, sí sucedió algo conmigo. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio, o sea, no nomás a golpes, o sea, se puede educar, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un diálogo, tiene que haber normas, reglas y poder generar algo a través de... Un ejemplito te lo voy a decir rapidito. Ayer a un sobrino le dijo su mamá, estando yo ahí enfrente lo vi, y le dijo, oyes, iba a la escuela, ¿vas a ir en short a la escuela? Le dijo. Él está en una universidad. ¿Tienes calor o qué? Le dijo a su mamá. ¿Tienes calor o qué? O sea, retándola. O sea, entonces hay ciertas cosas que te digo, ahí pues en mis tiempos una cachetada, ¿sale? Y pues la mamá ahí quedó y todo eso, y ya ese es el trabajo. El papá a él lo golpea mucho. Entonces, son situaciones que yo creo que hay que equilibrar, pues. Ok, pero y digo, por alguno que le haya surgido la duda, a ver, pues Hugo, ya me dijiste que no le grite, que si le grito, cuidado, quítate del enchufe, pues no, me está diciendo que la chancla, pues tampoco, bueno, entonces, ¿qué hago? Mira, lo más complicado para el ser humano, bueno, aquí hay comunicólogos y el diálogo. Eso es lo más complicado, cómo dialogar. Y hay formas de dialogar, hay formas de entendernos, o sea, un diálogo. Yo a veces digo, ¿cómo vas a dialogar con un niño estando tú arriba y no te pones al nivel del niño? O sea, eso no es diálogo, ¿sí? Entonces, la manera del diálogo, yo creo que el diálogo para mí es un arte, o sea, es una manera de poder infundir y hasta psicológicamente trascender entre lo que el niño entiende y tú lo entiendes. O sea, muchas veces que la palabra común que dicen es que yo soy tu papá y aquí lo que dice tu papá, ¿sí? Y no quiere decir, yo les digo y nos echan mucho a nosotros los psicólogos, dicen que nosotros somos muy permisivos. No, nada más tener el diálogo. O sea, no quiere decir que el niño va a mandar ahí en su casa, pero sí poder decir, mira, o sea, te voy a escuchar, voy a entenderte, pero también escúchame a mí. Claro, no, es una línea muy delgada, ¿no? Porque luego, digo, con un dicho popular mexicano, ¿no? Uno le da la mano y se agarra el pie, ¿no? Entonces, de repente, por quererle hablar más suave, hacer contra este diálogo, sobre todo el adolescente nota la aparente debilidad y pues ya empieza la contraparte de él, ¿no? Por eso a mamá se le puede gritar, se le puede decir, y a papá no, porque papá pues sí te anda contestando con la chancla, ¿no? Sí, está como, recuerdo en mis tiempos, te dejabas peleabas con alguien, venías llorando y te pegaban. ¿Te dejaste? Pues órale, ahí va. Vuélvele a pegar allá, o sea, hazte, ¿cómo se llama? Fuerte allá con aquellos, ¿no? Entonces, sí es medio complicado eso. Okay. Bueno, pues estamos llegando a la recta final del programa. El día de hoy el tema es el impacto de la violencia en las personas, basado en una investigación donde nuestro invitado participó. Él es el maestro e investigador Hugo López, de la Universidad Autónoma de Occidente. Profesor, a manera de conclusión del tema, unas palabras para nuestro auditorio. Bueno, yo creo que primero voy a puntualizar, no hay que normalizar la violencia. En la investigación nos salió mucho que estamos normalizando la violencia, y hago una comparación como los países asiáticos, africanos, donde se ha normalizado el hambre y la pobreza y todo, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar así.
o sea, donde la violencia se puede normalizar y es algo muy caótico si normalizamos la violencia. Segundo, hay que promover la salud mental en nuestros hijos y la salud mental entre nosotros. Entonces hay que promoverla, ¿sí? Y la promoción y la prevención se hace en la casa, ¿sí? No en las escuelas. O sea, sí son factores, sí el medio ambiente, pero si nosotros tenemos niños con salud mental, difícilmente van a caer en situaciones violentas, ¿sí? Entonces, esos son puntos claves. Yo creo que la familia, ahorita podría decir yo, debe haber programas en el gobierno de ese tipo de cosas, pero a veces yo lo veo como cortinas de humo, ¿no? Que no le dan ese seguimiento, nada más es para decir que se da. Pero yo creo que si nosotros queremos que la violencia baje, que la violencia debemos de empezar desde nuestras casas. Claro, como dice, para la foto nada más, ¿no? O sea, en teoría está ahí, pero muchas veces sí es cierto, no se lleva a cabo como realmente es. Profesor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Qué número? ¿Alguno que quisiera estar dando, quiero ir con el profesor Hugo a terapia? ¿Dónde? Bueno, ya comentó, no atiende niños, pero sí adultos. Sí, mi número es 6699-1829-55 por medio de WhatsApp. Bueno, de todas maneras aquí les va a estar apareciendo aquí abajito el número del profesor Hugo. Recuerden, yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. El día de hoy el tema fue el impacto de la violencia en las personas. No se les olvide seguirnos el próximo martes y a su servidor en sus redes sociales como Luis Ángel Salinas. Me despido, no sin antes agradecer y también festejar que esté de mejor salud nuestro director general, José Reyes Guizar, mejor conocido como Pepper Guizar. Qué bueno que ya está el 100 con nosotros. Y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.